Bienvenidos a la lección 19, la historia completa. Vamos a ver la más importante cosa en este video. ¿O qué es lo más importante? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que nos separó de Dios? ¿Cómo el pecado nos ha separado de Dios? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Esto es tan importante. Es tan importante que nosotros lo entendamos. Es importante que tú lo entiendas y también es importante que tú te tomes el tiempo para explicárselo a otras personas allá afuera. Que tú les cuentes la historia completa. No seas políticamente correcto y comprométete. Tenemos demasiados cristianos, demasiados creyentes que son tan buenos, ellos no quieren ver a la gente sufrir, de modo que no les dicen nada. Ellos se quedan callados, ellos no quieren hablar acerca del problema. Pero las personas necesitan saber acerca del pecado antes de que ellos puedan recibir a Cristo. Intenta imaginar un médico que tiene un paciente entrando que tiene cáncer y está muy enfermo de ese cáncer y él va a morir. Pero ese médico tiene su medicina y esta medicina funcionará solo si el paciente se compromete a seguir la descripción al 100%. Él necesita seguir cada palabra y tomar la medicina cada día a la misma hora. Y de otra manera la medicina no funcionará. Ese médico, cuando el paciente con cáncer viene, él no dirá, ¡Ey! Todo está bien, todo está correcto. Pero aquí te dejo algo de medicina, si tú la quieres puedes llevártela. Te incentivo a que sigas las indicaciones, pero tú estás estás bien. No, él no tendrá miedo de decir la verdad. La verdad es que tienes cáncer por todas partes. Tienes cáncer por todo tu cuerpo. Y tú vas a morir. Tú vas a morir si no tratamos este cáncer. Y este cáncer ya se ha ramificado aquí y allí y más allá. Y el médico se toma un buen tiempo para contarle acerca de este cáncer. Y cómo este cáncer está matando su cuerpo. Incluso si el otro tipo tal vez comienza a llorar y a sentirse triste. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Porque si tú no le entregas las malas noticias, él no será capaz de recibir las buenas noticias. Y después de que le ha dicho al paciente las malas noticias y cómo él tiene cáncer por todo su cuerpo, después él puede decir, pero tengo buenas noticias. Este tratamiento puede ayudarte, pero necesitas seguirlo al 100%. Pero en este momento, a este tiempo, debido a las malas noticias que él oyó primero, está listo para tomar y seguir el tratamiento al 100%. Las malas noticias es el pecado. Todos hemos pecado. Y las personas necesitan saber esto. Y cuando hablo con personas acerca de Jesús, me gusta empezar en el principio. Te incentivo a empezar en el principio, pero quiero mostrarte dónde todo salió mal. Y también mostrarles cómo Dios miró a la tierra y por qué necesitamos perdón. En el principio de la Biblia, aquí podemos leer cómo Dios creó el cielo y la tierra y cómo Él dijo que todo lo que Él creó era muy bueno. Todo lo que Dios creó en el principio era bueno y era perfecto. Dios creó un mundo perfecto y las personas necesitan saber eso. Y allí me enfoco en cómo las personas caminaban con Dios. Porque en Génesis 2 leemos cómo Dios en detalles creó a Adán y a Eva y los puso con él en el jardín. Puedes leer eso en Génesis 2, cómo Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín para que cuidaran del jardín y cómo ellos caminaron con Dios. También podemos leer en Génesis 2 que en la mitad del jardín estaba el árbol de la vida y cómo ellos debían comer de este árbol de vida y vivir para siempre. Pero también había otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y no les permitían comer de ese árbol. Pero también leemos cómo ellos de hecho fueron en contra del mandato de Dios y tomaron del árbol equivocado. Y por lo tanto ellos fueron arrojados del jardín, separados de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quería ahora que ellos comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre, porque entonces tendríamos siempre un problema con el pecado. Así que
Esto es el principio. El principio es que Dios creó al hombre para caminar con él, para tener comunión con él. Ellos caminaron juntos en el jardín, ellos tenían comunión y el mundo que Dios creó era perfecto. Y se suponía que el hombre comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. Todo debería haber estado siempre bien, pero ellos pecaron contra Dios. Tomaron del árbol equivocado y el pecado entró. Oh, Dios dijo, si ellos ahora comen del árbol que vivirán para siempre, siempre tendremos el pecado. Y por lo tanto el hombre fue echado del jardín, lejos del árbol de la vida. Por lo tanto, separados de Dios. Y esto es tan importante que las personas sepan esto, que este fue el principio. Y eso entrega una clara imagen del por qué el mundo es como es hoy en día. Nosotros vivimos ahora en un mundo que no es perfecto. Nosotros vivimos en un mundo que está lejos de ser perfecto. Y está solo yendo en el sentido incorrecto, se está viniendo abajo. Y he conocido muchas personas quienes dicen, hey, ¿cómo puede haber un Dios cuando tantas cosas malas suceden? La respuesta la encuentras al principio. Así no fue como Dios creó al mundo. Dios creó al mundo perfecto, en donde el hombre camina con Dios. Pero entonces el hombre se rebeló y pecó contra Dios y fue echado fuera del jardín. Desde aquel tiempo el mundo solo ha ido mal, mal, mal. Y Dios no mira al mundo hoy y dice, oh, los amo a todos, es tan hermoso, mírate a ti, amo a cada cosa malvada que está pasando. No, Dios no se ve así. Podemos leer eso en Génesis 6, 5, 6, leemos aquí, y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí leemos cómo Dios miró abajo a la tierra y se arrepintió de haber creado al hombre, a causa de los pecados, y se dolió en su corazón. Él no miró abajo y dijo, todo es asombroso. No, a Dios no le gustó lo que vemos aquí en la tierra. A Él no le gusta. En aquel tiempo, a causa del pecado del hombre, Él de hecho encontró a Noé, quien construyó el arca, y juzgó al mundo a causa del pecado. Pero había un problema, porque tan pronto como Noé salió del arca, vimos al pecado de nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado no está solo dentro de la tierra. El pecado está profundamente arraigado dentro del hombre. El pecado está profundamente dentro del hombre. Está profundamente arraigado dentro de ti, de mí, de todos quienes están lejos de Dios, quienes no han nacido de nuevo, quienes no han obtenido ese nuevo corazón todavía. El problema es nuestros corazones. El problema es el pecado. Necesitamos empezar aquí. Necesitamos empezar en el principio. Porque las personas querrían a un Salvador si no ven que ellos están perdidos. ¿Por qué las personas querrían perdón si ellos no ven que han pecado? Y nosotros como iglesia hemos cometido un gran error que le hemos estado sirviendo a Jesús a gente justa en su propia opinión, a personas quienes no ven sus pecados. Y eso es como tirarle perlas a los cerdos. En Mateo 7:6, Jesús está diciendo eso. Él dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y esto es lo que hemos estado haciendo al decir Jesús, 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 Jesús a las personas, sin hablarles acerca del pecado primero. Las personas están ahora burlándose de nosotros. Y ellos usan eso contra nosotros. No necesitamos tomarnos el tiempo para hablar acerca del pecado. Necesitamos ayudar a las personas a entender que ellos han pecado y que ellos necesitan a un Salvador. Antes de eso, antes de hablar acerca de la enfermedad, no podemos venir con la cura. Si seguimos adelante y vemos a Romanos 3:23, leemos ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas han pecado, pero ellos no lo entienden. Ellos no entienden que ellos han pecado. Así que nuestro trabajo como creyentes es que necesitamos ayudarles
para que vean su pecado al usar la ley de Dios. Yo mismo uso a menudo Mateo 5. En Mateo 5 Jesús habló acerca de diferentes cosas y una vez habló acerca de la ira y él dijo esto en Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas son muy fuertes palabras. Nosotros a menudo escuchamos a Jesús decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no es tan frecuente que oigamos estas palabras, pero esta es la verdad. Si tú matas, tú eres culpable. Pero Jesús va más profundo, porque el corazón era el problema. Así que él dijo, si tú tienes odio en tu corazón, tú ya eres culpable. Si tú dices idiota o necio a alguien, tú eres culpable al infierno. Esas son las palabras de Jesús. Y después de esas palabras, él continuó hablando acerca de los perdidos. En Mateo 5, 27 al 30 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es perder uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Estas son las palabras de Jesús. Esto es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué Él dice esto? Porque necesitamos ver la seriedad del pecado. Necesitamos ver nuestro pecado antes que necesitamos a un Salvador. Y ese era el problema. Muchos fariseos, justos en su propia opinión en aquel tiempo, no entendían que necesitaban a Jesús. Pero ellos, quienes vieron su pecado, fueron aquellos que necesitaron a un Salvador. Déjame preguntar esto. ¿Has hecho esto? ¿Has visto con lujuria a alguien? ¿Te has sentado allí y has mirado pornografía? ¿Estás haciendo eso ahora? ¿Estás viviendo una vida en pecado? Entonces tú estás perdido. Tú necesitas un nuevo corazón. Tú necesitas nacer otra vez. Tú necesitas un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Tú necesitas libertad de tu pecado. No es suficiente con creer que hay un Dios. Tú necesitas un nuevo corazón. Tú necesitas lavar tus pecados. Necesitas un nuevo espíritu en ti. Una nueva vida. Imagina que tengo una cámara con la que estoy filmando tu vida. Y yo usualmente uso este ejemplo cuando hablo acerca del pecado con las personas. Trata de imaginar que tengo una cámara y voy a filmar tu vida. Tengo tu vida entera en mi cámara. Lo veo todo. No veo todas las buenas obras, porque las buenas obras que tú has hecho no son un signo más y las malas obras son un signo menos. Las personas usualmente piensan eso. Si solo tengo más que menos, está bien. No, las buenas obras son un 0. Porque las buenas obras son los que se espera de ti, pero el pecado es un menos. Digamos que tengo tu vida en mi cámara y ahora mostraré al mundo entero tu vida. Las cosas impuras que has hecho o que has dicho, las cosas malvadas, las veces que tú has robado algo, las veces que tú has tomado la palabra de Dios en vano, las veces que has visto con lujuria a alguien y has tenido fantasías acerca de eso, las veces que tú has estado mintiendo y las veces en que rompiste la ley de Dios. Y Santiago 2 está diciendo que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Intenta imaginar que pongo tu vida en una cámara y te muestro las malvadas, egoístas y cosas impuras de ti y a todo el mundo se las muestro. Tú estarías muy avergonzado. Tú estarías tan avergonzado si las personas alrededor de ti vieran lo que tú realmente has estado viendo, o lo que has estado pensando, o lo que has estado haciendo. Y la verdad es, tú eres culpable, culpable, culpable. Tú y todos los demás merecemos el infierno. ¿Por qué?
porque Dios es bueno y tú no lo eres. Y si tú dices que no has pecado, haces a Dios un mentiroso y la verdad no está en ti, la Biblia dice. Esta es la verdad. Las personas necesitan saber esto. Las personas necesitan saber cuándo ellos han pecado y lo que el pecado es antes de que hablemos de las buenas noticias, Cristo. Jesús dice algo en Lucas 7. Él habló acerca de que habían dos personas que debían dinero, un acreedor, y ese acreedor, él le perdonó a ambos. A uno de ellos le perdonó 500 dinares y al otro le perdonó 50. Y luego Jesús le preguntó a las personas a su alrededor, ¿cuál de ellos le amará más? Y ellos dijeron, aquel a quien perdonó más. Y Jesús continuó, por lo cual te digo, era acerca de una mujer que había sido encontrada en pecado, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo que Jesús está tratando de decir aquí es que aquel quien ama más o ama mucho es aquel a quien se le ha perdonado mucho. ¿Por qué las personas en las iglesias hoy en día no aman a Jesús más de lo que lo hacen? La respuesta es simple. Ellos no entienden cuán mucho ellos han sido perdonados. Ellos nunca verdaderamente han visto sus pecados y han dicho, oh, ¿cuántas veces has sido perdonado? Y si tú eres una buena persona estando en la iglesia o tú eres un drogadicto afuera en las calles, has estado en la cárcel, tú eres culpable del mismo modo. Y tú, quien has sido una buena persona, cuando empieces a ver tu pecado, amarás a Jesús tanto como esa persona vagabunda, drogadicta, que ha estado en la cárcel. ¿Por qué? Porque tú has sido perdonado tanto como ellos, porque todos hemos pecado. No le haces un favor a las personas al no hablar acerca de sus pecados. Tú haces lo contrario. Si tú no les hablas acerca del pecado a las personas y las dejas ver sus pecados, ellos nunca serán o nunca verán la necesidad por un Salvador y ellos nunca se arrepentirán, nunca amarán a Jesús. Así que si tú amas a las personas alrededor de ti, tú necesitas que comenzar a contar la historia y dejar a la gente saber por qué ellos necesitan a un Salvador. Antes de que tú des a una persona una vacuna, Jesús, muéstrales su enfermedad, muéstrales sus pecados. Y ahí quiero decir, y lo dije también la última vez, tenemos recursos, videos, en donde te mostramos cómo compartimos el Evangelio y te incentivo a ver esos videos. Los pondré juntamente con la descripción aquí. Y ahí hay un video llamado Las tazas y las galletas. Hay otro video en donde utilizamos las cartas del Evangelio y realmente te incentivo. Hasta la próxima vez. Tómate el tiempo para ir a través de ello. Tómate el tiempo para aprender cómo compartir el Evangelio. Cuando hablamos del pecado de la gente, no vayas así. Tú has hecho eso, tú has pecado, sino que toma la palabra de Cristo, las palabras de Jesús y di. Jesús está diciendo, cualquiera que mira con lujuria a alguien, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Has hecho eso? ¿Has visto con lujuria a alguien? ¿Qué significa eso? Tú has roto su ley. Jesús dice, si tú rompes una de las leyes, tú eres culpable de todas ellas. Jesús dice, si tú tienes odio en tu corazón, tú eres un asesino. ¿Alguna vez has tenido odio en tu corazón hacia alguien? Entonces eres un asesino. Entonces intenta, no en una manera culpable, juiciosa, en la forma que yo soy mejor que tú, sino que en una honesta forma directa de conseguir que las personas entiendan, que comprendan que su corazón es malvado. Y entonces cuando ellos vean eso, ven con la solución. Alguna vez empiezo compartiendo el Evangelio con las personas. Lo hice solo unas semanas atrás, me senté con un tipo, le dije, dame 10 minutos, déjame explicarte el Evangelio. Me senté con él y empecé a compartir el Evangelio, pero cuando comencé, hablé acerca del pecado, él no estaba para nada interesado. ¿Qué es lo que hice? Me detuve ahí. No le di a Jesús y la solución. ¿Por qué? Porque él no estaba listo para eso. No, empieza con el pecado. Y cuando tú entonces empieces con el pecado y luego se explicas qué es eso, como el médico quien tiene al paciente que tiene cáncer, luego di, pero hay buenas noticias.
Y el próximo video voy a hablar sobre esas buenas noticias. Te veo la próxima vez. Chao.